Hola, soy Manuel Rodríguez, fisioterapeuta con 25 años de experiencia y os vengo a presentar un patín nuevo de rehabilitación temprana de rodilla. Un cirujano australiano tuvo un paciente que utilizaba un skate para hacer la flexoextensión de rodilla y el cirujano se dio cuenta y pensó, ¿por qué no profesionalizamos esta idea? Desde 2012, que tuvieron la idea del patín, hasta que consiguieron pasar toda la certificación FDA, CE europeo, mucha inversión de dinero e incluso el estudio científico necesario para llevarlo a cabo, pasaron unos cuantos años. En 2023, por fin, lo lanzaron a mercado y actualmente están en más de 30 países instaurados. Cuando decimos que es un patín de rehabilitación temprana de rodilla, es porque se usa desde el día 1 después de la cirugía hasta la sexta semana después de haberse operado. El paciente va a tener la posibilidad de hacer una flexoextensión de rodilla asistido con las ruedas del patín, haciendo una movilidad de rodilla e incluso de cadera y tobillo asociadas muy interesantes. Además, el patín tendrá unas bandas para que el paciente se pueda autoasistir. Esto resulta de mucho interés desde el punto de vista de rehabilitación, ya que el paciente va a poder controlar la tensión que genera con las bandas, tanto para la flexión como para la extensión, y asimismo controlar el dolor durante la movilización. Como sabemos, en las primeras fases de rehabilitación después de una cirugía, el paciente está limitado en su rango de recorrido y el dolor puede ser un problema, y la inflamación también. El paciente, después de una cirugía de rodilla, ya sea de ligamento cruzado anterior, de prótesis o un problema meniscal, necesita recuperar por fases la flexoextensión. Y a partir de ahí hará falta otro tipo de ejercicios, como ejercicios de fuerza, propiocepción. Pero para estos primeros estadios, la capacidad de autoasistencia resulta muy interesante. En rehabilitación contamos con diferentes métodos de tratamiento y aparatología, como por ejemplo los artromotores o sistemas de inestabilidad o sistemas que nos pueden devolver la fuerza o la información sobre la fuerza y la rapidez de activación que tiene el paciente. Y en todo ese proceso, la repetición del movimiento para integrar bien el movimiento a nivel central resulta totalmente necesario. Y ahí es donde Maxim entra en juego como complementario a otro tipo de actuaciones de rehabilitación. Os voy a enseñar las partes de las que se compone y las ventajas que tiene. Bueno, es interesante decir que en el estudio científico, el primer estudio científico que se realizó para poder obtener las certificaciones, se comparó el efecto de Maxim desde el día 1 después de la cirugía hasta la sexta semana, como habíamos dicho al inicio, con una fisioterapia pasiva. Claro, al ser un ejercicio donde el paciente tiene que activar de manera autónoma la musculatura y tener la sensación de hasta dónde está llegando con su rodilla, además de una aplicación en la que puede ver el rango de recorrido que está teniendo en ese momento, hace que la activación neuromuscular sea mucho más intensa. Y los beneficios y los resultados de aquel estudio fueron que se ganaba al menos un 13% más que con una fisioterapia simplemente pasiva. Si quieres correr un maratón, tienes que entrenar el maratón. Y Maxim lo que promueve es que el propio paciente intente activarse por sí mismo. Bueno, pues vamos a hacer el unboxing o el unbagging, como lo queráis llamar. Vamos a sacarlo de la bolsa. Bueno, como veis, es un patín porque tiene ruedas y eso permite que se deslice bien por la superficie donde se esté trabajando con el paciente. Estas ruedas, además, vais a comprobar que tienen una angulación en la punta del pie y otra angulación en la parte trasera. Esto resulta de pleno interés desde el punto de vista biomecánico, porque en la rehabilitación de la rodilla no solo vamos a implicar la flexoextensión de la rodilla, sino también la flexión plantar del tobillo y la flexión dorsal del tobillo, buscando que finalmente la biomecánica de la marcha sea más natural. Incluso hay algunos cirujanos que están proponiéndonos abrir investigaciones nuevas para usar el patín simplemente para la rehabilitación de tobillo. Vamos a ver qué partes tiene, aparte de estas ruedas que hemos dicho, que nos permiten la flexión plantar y flexión dorsal. Como se puede comprobar, hay unos muelles en esta zona, encima de las ruedas, que están pensados como elemento de seguridad. Si el paciente se pone de pie, esos muelles con la carga van a bloquear las ruedas de manera que el paciente no deslice el patín y no se caiga. Aún así, muchas veces las ideas clínicas o las decisiones clínicas pueden superar las características para las que fue desarrollado el patín. Una fisioterapeuta de una cadena de residencias me decía, oye, ¿y podemos usar el patín con el paciente de pie
para que haga una simulación de la marcha. Y yo le decía, oye, me parece una idea fenomenal, el patín no está desarrollado por eso, que la seguridad prime ante todo, pero si quieres hacer que el paciente haga la mecánica de la marcha con el patín, lo podrás utilizar. Más partes que tiene. Bueno, como veis, en el patín, la zona donde se pone el pie, va a ser esta zona que está aquí rugosa para que no se resbale. En esta versión se va a poder usar incluso el patín con zapatilla o descalzo, según sea más confortable. No todo el mundo tiene el mismo tamaño de pie, por lo tanto, tiene en esta parte inferior una rueda que se desbloquea muy sencillamente para ampliar y adaptarlo al tamaño del pie del paciente. Una vez que el paciente pone el pie en esta parte, se anclará esta zona de goma muy confortable a la tibia del paciente y se va a atar esta parte en el tríceps ural, en el gemelo, en toda la zona del gemelo. Esto veremos por qué, y la razón es que aquí en esta zona hay un acelerómetro que nos va a recoger la angulación de la tibia y por lo tanto eso nos dará información sobre el rango de recorrido que en ese momento tiene el paciente. Y esto es un elemento crucial de biofeedback para el paciente, ya que a través de la aplicación va a poder ver en una ruedecita la cantidad de porcentaje de rango de recorrido que está haciendo, guardando el score máximo y el número de repeticiones, lo cual le va a generar una adherencia al movimiento e incluso una motivación para intentar ganar el recorrido según lo vaya necesitando. Por otro lado, una vez que esto está puesto en la tibia, esta zona de aquí se ancla como un esquí. Se meterá aquí y simplemente se adaptará y se apretará hasta que esté totalmente ajustado al pie. Por último, tenemos dos partes nuevas. Bueno, el manual de instrucciones que son necesarias para el paciente, aunque Maxim en su página web tiene muchos vídeos explicativos de cómo usarse e incluso ideas y propuestas de ejercicios para las diferentes patologías y protocolos dependiendo del tipo de cirugía o dependiendo si queremos implicar al tobillo o incluso a la cadera en los tratamientos. En esta caja nos viene el acelerómetro que, como os comentaba, se pondrá en la zona de la tibia. Se introduce de una manera muy sencilla, de manera que nos quedará de esta manera. Con presionar el acelerómetro un par de segundos, se encenderá. Y a partir de ahí, en la aplicación que Maxim nos va a dar de manera gratuita y de por vida por la adquisición del patín, veremos que el logo de la aplicación es un logo negro que pone Maxim y al abrirlo automáticamente detectará que hay un dispositivo conectado en el centro o en la casa del paciente. Veremos que hay tres tipos de movimiento. Hay un patín plano, un patín de extensión y un patín de flexión. Esto lo único que nos quiere decir es que el paciente podrá mover el pie deslizándolo por el suelo sin intentar hacer una flexión dorsal ni flexión plantar. El patín de extensión va a ser un algoritmo específico para cuando el paciente extienda la rodilla y lleve la punta del pie hacia atrás con una extensión dorsal. Y el patín de flexión será lo contrario. El algoritmo recogerá a través del acelerómetro y la conexión con la aplicación cómo el paciente flexiona la rodilla y hace una flexión plantar. Veremos que según entra en uno de los ejercicios va a recoger el movimiento y la inclinación de la tibia totalmente en directo. Una vez que le demos al botón iniciar, se grabarán el número de repeticiones y, como decíamos, el score máximo de cada una de esos movimientos. Bueno, obviamente no es estrictamente necesario usar la aplicación para poder usar el patín. El patín se puede usar sin la aplicación, pero sin duda la imagen y el feedback del rango de recorrido es muy útil para el paciente. Independientemente de la edad que tenga, esa es nuestra experiencia. Por otro lado, tal y como he comentado, el patín nos permite que el paciente haga una autoasistencia y esto se hace a través de unas bandas. Estas bandas que tengo aquí, como veis, tiene dos agarraderas y además tienen esta pieza roja la posibilidad de acortar o alargar según la necesidad de tirantez que tenga que generar el paciente.
Estas bandas las va a coger el paciente con las manos y se van a anclar a través de un mosquetón según el movimiento que está haciendo el paciente o en la parte anterior para poder traccionar y hacer la flexión dorsal, o en la parte posterior para poder hacer la flexión plantar. El paciente traccionará con las manos y el fulcro donde están puestos realmente el mosquetón va a generar un muy buen movimiento y una muy buena tensión para el paciente. Finalmente, lo que estamos viendo es que es un patín con ciertas ventajas logísticas y ciertas ventajas clínicas. Entre las ventajas logísticas, como hemos dicho, es que es un dispositivo pequeño en comparación de otros dispositivos, que se puede transportar, que se puede mover en casa. Es un patín que es robusto, el material es de muy buena calidad. De hecho, en una conversación privada, está mal que lo diga en el vídeo, pero en una conversación privada me decía uno de los productores del patín que habían hecho un patín demasiado bueno, con la intención de, oye, es que no tiene piezas a cambiar. Esa es una de las ventajas que le da a los distribuidores para poder lanzarse a alquilar el patín. El paciente puede recibir el patín en su casa, hacen el alquiler a través de una página web y ya directamente el distribuidor se encarga de entregarlo, mandar los vídeos para que se sepa utilizar y luego, una vez que haya acabado la rehabilitación, recogerlo. Entonces, por un lado es pequeño, por otro lado es robusto y, por supuesto, su precio es mucho más contenido que otro tipo de dispositivos. Desde el punto de vista clínico, bueno, pues para mí las ventajas son también tres muy claras. Una que ya hemos comentado es la implicación biomecánica de la flexión y extensión del tobillo junto a la flexión y extensión de la rodilla. Además, esta biomecánica se puede cambiar para usarse sentado en la silla, que es para lo que se desarrolló en un inicio, pero ya hay muchos fisioterapeutas que lo están utilizando en diferentes posiciones con mucho sentido clínico. Hay pacientes que lo pueden utilizar tumbados boca arriba, donde la dirección de las bandas y la gravedad nos va a ayudar a generar una mejor flexoextensión, e incluso en planos inclinados, haciendo que el patín pueda resbalar por una tabla. Además de la ventaja clínica de la implicación biomecánica, tenemos la ventaja del control del dolor y el control de activación neuromuscular. El hecho de que sea un sistema autoasistido hace que el paciente, el propio paciente, sea el que tenga que activar su musculatura y su sistema nervioso y, como decíamos antes, poder reprogramar a nivel central de una manera mucho más profunda. Y por último, el biofeedback y la motivación y la adherencia que nos da la aplicación va a hacer que se pueda hacer un tracking del resultado de la rehabilitación y una mejor adherencia a este tipo de ejercicio. Así que nada, lo primero, espero que no os tenga que operar de la rodilla, pero si a vosotros o a alguno de vuestros pacientes, en caso de que seáis profesionales, habéis tenido que pasar por ese tipo de cirugía, creo que es un dispositivo que os va a ayudar mucho como complementario a otras cuestiones de rehabilitación y que además va a ser muy útil en esa ventana de tiempo donde después de la cirugía a veces no se obtiene la rehabilitación hasta semanas después y hay que empezar lo antes posible para poder readaptar al cuerpo y tener un input de movimiento lo más temprano posible. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya gustado.